¿Qué tal? Muy buenos días. Antes que nada, quiero darles las gracias por acompañarme en esta nueva edición de Temas Selectos de Literatura Mexicana del siglo XIX. Y hoy leeré a ustedes la conferencia titulada Manual del Viajero en México de Marcos Arronis, Apuntes de Poética Costumbrista. Y bueno, sin más, comienzo diciendo que en 1855 el taller litográfico de Joseph Duquesne publicó la que, a mi parecer, es, junto con los mexicanos pintados por sí mismos, una de las cimas del primer costumbrismo en nuestra tradición. Me refiero a México y sus alrededores, colección de vistas monumentales, paisajes y trajes del país, atlas que reúne una colección de 46 retratos plásticos y literarios clasificados en 37 vistas, 7 representaciones de trajes y tipos, 2 de escenas costumbristas y una museográfica, además de un plano general de la Ciudad de México. Como había sido establecido y practicado con asiduidad desde principios de la década de 1840 en diversos artículos costumbristas publicados en los principales periódicos y revistas de la época, este tipo de textos habían ya articulado una resolución basada en la composición integrada de un enunciado con doble textualidad, la literaria y la visual, conformando sendos binomios en los que la litografía y la literatura participaron, junto con otras manifestaciones artísticas y culturales, en la mexicanización discursiva, icónica y valorativa del México independizado en 1821. México y sus alrededores, colección de vistas monumentales, paisajes y trajes del país, estuvo a cargo plásticamente de los excelentes e imprescindibles litógrafos Casimiro Castro, José Campillo y Guadalupe Rodríguez, quienes testimonian la madurez y el dominio adquirido sobre la técnica de impresión que hacía apenas 26 años se había introducido en México. La composición de los artículos literarios, por su parte, fue obra de José Tomás de Cuéllar, Florencio María del Castillo, Anselmo de la Portilla, José María González, Francisco González Bocanegra, Hilarión Frías y Soto, Luis Gonzaga Ortiz, Manuel Paino, José María Roa Bárcena, Vicente Segura Argüelles, Niceto de Zamacois, Francisco Zarco y, por supuesto, de Marcos Arronis. La colección de vistas publicadas en 1855 obedecía a un claro y asumido objetivo que cabalmente expresaba Francisco Zarco en el cuadro literario plástico con el que comienza la obra, el titulado La Fuente del Salto del Agua. Allí planteaba que durante ese periodo de 3 centurias que fue la colonia, escasean los acontecimientos notables y dramáticos en México, que dan lugar a pintorescas y vivas tradiciones y que se graban en la memoria de los pueblos sin borrarse jamás. Pueblos que no tienen vida propia, no tienen historia ni cultura, como es el caso del México colonial. Sus acontecimientos son figuras secundarias destinadas a aparecer en último término en otro cuadro, el cuadro ajeno de la historia y la cultura del país dominador. Por eso México es un pueblo sin monumentos. Sin embargo, lo que hay aquí que describir vale más que las masas de piedra. Allí está el Popocatépetl coronado de nieve, allí las serranías erizadas y salvajes, allí los jardines que halagan a un tiempo la primavera y el otoño en la tierra caliente, en otra región llanuras inmensas, costas fértiles bañadas por el mar que apenas las acaricia con amor, bosques vírgenes, sabinos y ahuehuetes que nacieron el día de la creación. Aquí se estudia la obra de Dios, que es más grande que la de los hombres. Descrita la naturaleza mexicana al mejor estilo romántico, esto es, como proyecto que debía su riqueza y armonía gracias a la benignidad y generosidad del Todopoderoso, la obra México y sus alrededores se dio a la tarea de describir la calidad artística y la grandiosidad y magnificencia de edificaciones, fuentes y plazas, solo que lo más importante es que esas obras monumentales se visualizan siempre en medio del exuberante y pródigo marco que supone el entorno físico, integrados franca y espontáneamente a la naturaleza mexicana, gracias a la perspectiva aérea elevada del pintor. Entonces se pusieron de moda en México los paseos en globos aerostáticos que permitieron esa nueva percepción.
En este sentido, la colección contribuye a la conformación de un espacio-tiempo cultural e histórico mexicano a partir de establecer una contigüidad fundacional entre el proyecto divino de la naturaleza mexicana y los monumentos y edificaciones que lo pueblan. Me he detenido en describir y explicar los pormenores de la intencionalidad ética y estética que Francisco Zarco define y otorga a México y sus alrededores a partir del cuadro La fuente del salto del agua. Por un lado, porque de esta manera el compendio puntualiza y justifica desde el principio la finalidad del enunciado artístico, plástico, literario, que son las vistas, marcando al mismo tiempo los parámetros a partir de los cuales se busca dotar de significado y sentido histórico al espacio-tiempo natural y cultural mexicano que se descubría y reconfiguraba discursiva e iconográficamente. Pero sobre todo, me he detenido en exponer la función artística del texto enunciado por Zarco, porque considero el cuadro litográfico literario titulado La fuente de la Tlaspana, escrito por Marcos Arronis, es, de todos los cuadros participantes en la elaboración literaria del Atlas, el que mejor sintetiza y expresa ética y estéticamente el propósito del compendio. De hecho, hubo una polémica entre los editores sobre qué vista debía abrir el compendio, si la de la fuente del salto del agua o la de la fuente de la Tlaspana. Y es que, atendiendo las particularidades del género, el cuadro realiza la descripción y ubicación física e histórica del monumento en los siguientes términos. A la salida de la capital, por el noroeste, en la calzada de San Cosme, se encuentra la fuente llamada de la Tlaspana, incrustada en los arcos que conducen el agua delgada desde Santa Fe. Nada tiene de monumental y parece a primera vista más bien recuerdo de alguna antigüedad mexicana que una obra construida por los españoles. Se ven algunos adornos del gusto de la época, figuras con instrumentos de cuerda, bajos y violines, y las armas de la Casa de Austria. Dos inscripciones nos dicen que fue construida en 1737, siendo arzobispo y virrey de la Nueva España, don Juan Antonio Bizarrón y Egarrieta. Dicha obra pertenece al género a que ha dado su nombre por lo extravagante y atrevido el conocido Churriguera, que viene a ser el Góngora de la arquitectura. Y advertimos de paso que en México, construidos los edificios principales, poco más o menos en una misma época, adolecen de unos mismos defectos en su gusto arquitectónico. Como puede advertirse, el cuadro ubica puntualmente la situación del monumento, hecho que en algunas otras descripciones de la colección llega al puntillismo de señalar grados y latitudes, revelando los parámetros valorativos de la ideología dominante entonces, el antiespañolismo tan propio de la época posindependiente. El narrador incurre incluso en ciertos comentarios o interpretaciones que intentan demeritar las características y el valor arquitectónico y cultural del surtidor al asociarlo a una ideología y a una época, la colonial, dejando de lado que era una verdadera joya del más genuino barroco americano, como considera Manuel Toussaint, reconociendo y explicando desde el horizonte de expectativas de su contexto las interpretaciones anteriores. En lo personal, me parece que la trascendencia del texto literario de Arronis se encuentra en la capacidad y sensibilidad del narrador para retratar dinámica y dialécticamente no solo el sentido o dimensión histórica del venero, sino sobre todo por captar las particularidades del conjunto humano y cultural que confluye en torno a la fuente de la Tlaspana. Y es que pese a considerar a partir de los parámetros antihispanistas mencionados que esta construcción no se distingue por su belleza arquitectónica, sirve, después de todo, para animar la escena. Por un lado, el sólido acueducto cuyos arcos a manera de grandes lentes dejan ver a lo lejos paisajes tranquilos y risueños. La fuente con sus adornos grotescos donde se acercan algunos indígenas a apagar la sed, vestidos con sus curiosos trajes. El indio que pasa lentamente con su hijo a cuestas y arreando sus jumentos cargados de verduras. Ahora se detiene gallarda joven en su brioso corcel con el caballero que la acompaña a contemplar los indios carboneros que vienen. El ruido del carro de harina que cruzó dejando una nube de polvo. Todo presenta vida, movimiento y alegría.
Allí en el fondo se contempla el panteón de los ingleses, contrastando su fría calma con la animación exterior. Unos frondosos árboles y algunas casas sencillas vienen a completar el cuadro. Resulta particularmente interesante señalar que lo que importa al narrador del cuadro no es la monumentalidad churrigueresca de la fuente, que por lo demás en su día fue considerada la fuente de Trevi mexicana, sino el fluir dinámico, dialéctico, vital del pueblo mexicano, con todos sus contrastes sociales y existenciales, los de la vida y la muerte, incluso con la referencia al panteón de los ingleses, que es el punto de fuga del cuadro plástico literario, en un guiño o indicio al lector mediante el que se busca expresar la cotidianidad de la vida y la muerte. En este sentido, y a diferencia de los otros cuadros plástico literarios de México y sus alrededores, la parte narrativa de La Fuente de la Traspana es indicadora de las posibilidades renovadoras que como escritor Marcos Arronis ofrecía a la práctica costumbrista mexicana, hecho que refrenda pocos años después, en 1858, cuando escribe y publica Manual del Viajero en México o Compendio de la Historia de la Ciudad de México. Manual del Viajero en México o Compendio de la Historia de la Ciudad de México de Marcos Arronis es una obra editada en 1858 en París por la mexicana librería de Rosy Buret. Ante el éxito y auge que había alcanzado desde que en 1828 el alemán Karl Baedeker lo inventó, dicen unos, lo reinsertó, dicen otros, dentro del horizonte cultural y literario romántico burgués moderno, ofreciéndole al viajante diversos datos geográficos, topográficos, culturales, mediante los que podía desenvolverse de manera independiente ante nuevos espacios y realidades, al incluir las más diversas informaciones, desde horarios de transportes, precios de hoteles, rutas por las ciudades y entradas a monumentos, hasta la descripción de edificaciones, usos y costumbres locales. Los manuales o guías de viaje se establecieron como un género discursivo específico y propio del siglo XIX que expresaba la modernidad entendida como acceso, como libertad de movimiento del individuo por el mundo. Así pues, y como sucedía en y con otras grandes ciudades de Occidente, París, Londres, Roma, Nueva York, la librería de Rosy Buret encargó a Marcos Arronis la elaboración del Manual del Viajero en México, o Compendio de la Historia de la Ciudad de México, el cual, considera Marina Martínez Andrade, ha trascendido como la que parece ser la primera guía de viajeros en México, en la que se proyecta una imagen de lo que somos o de cómo este joven escritor ve a su país y a sus habitantes, para contraponerla a la forma en que nos veían los extranjeros, llena de estereotipos muy deformados y defamantes. Y es que visionariamente a Arronis se le ocurre que a una imagen se le pueden acercar otras para formar un cuadro o visión más compleja, plural y articulada, que muestre no solo a la comunidad que él está observando, sino la manera en que una comunidad observa a otra y o se observa a sí misma. Así surge el Manual del Viajero, texto compuesto por una introducción del propio autor y por 6 capítulos en donde se contextualiza históricamente a la Ciudad de México, a la que posteriormente se describe en su actualidad urbana, costumbrista y literaria, realizándose en los 2 últimos capítulos una ubicación y reseña geográfica y cultural a nivel nacional. Manifiesta la certeza de la época referida a la necesidad no solo de conocer física y geográficamente un lugar, la Ciudad de México en este caso, sino también su vida científica, literaria y filantrópica, como termómetro para graduar la ilustración de un país, señala su autor, en un concepto que se hace eco de los planteamientos prerrománticos. Por tal razón, el texto se da a la tarea de presentar a la vista de cualquier viajero todo lo que pudiese interesarle y estuviera en relación con lo útil y pintoresco, refutando con ejemplos irrecusables a esos autores extranjeros como Michel Chevalier, Isidore Lowester o Madame Calderón de la Barca, que se han ocupado ligeramente y con malevolencia de nuestra querida patria, la que, sean cuales fueren sus errores y desgracias, merece un tributo de admiración y respeto del mundo civilizado. En este sentido,
Hay una intención contestataria palmaria propia del contexto de definición histórica y cultural en el que se encontraba México durante la época y que conduce a la reelaboración, redescubrimiento y reescritura discursiva e icónica de México y el mexicano. En esta tradición y función cultural y discursiva es que se tiene que ubicar el Manual del Viajero en México o Compendio de la Historia de la Ciudad de México de Marcos Arronis. Y es también en este contexto que considero que los principales méritos de la resolución discursiva planteada por el Manual del Viajero en México son tres. El primero de ellos radica en la cualidad narrativa plástica del enunciado, que superando la mera y mecánica enumeración acumulativa de direcciones, datos, fechas y costos, alcanza a articular un entramado discursivo que no se reduce solo a describir e informar, sino que salpimienta su guía orientativa ya con certeros y contundentes juicios, ya con jugosos comentarios basados algunos en interpretaciones históricas, los más apoyados en las leyendas y consejas populares, ya con comparaciones, hipérboles o señalamientos líricos y plásticos que contribuyen a darle una perspectiva y sentido artísticos a la guía, hecho que homologa, que integra al discurso, dándole al mismo tiempo una cualidad estética. Por poner solo un ejemplo, tal puede apreciarse cuando se describe la disposición arquitectónica de la otrora capital del Imperio Azteca. Muchas de las islas que formaban a la Gran Tenochtitlán brotaban del seno de las aguas, diversificando graciosamente sus movibles cristales y tachonando esta especie de piel de plata que era el lago, con manchas de verde y aterciopelado césped. Y si agregamos a estas bellezas el poético encanto que tenían esos ramilletes de las flores más exquisitas, de espléndidos colores y delicados perfumes llamadas chinampas, con los que jugando graciosamente las ondas los hacían cambiar de lugar y mantenían en ellos una frescura eterna, nada podría exceder a tan maravilloso espectáculo. Este cuadro tomaba más vida con el hormigueo incesante de una multitud de gentes que ya en las graciosas canoas o llenando las calles ocupábanse del comercio y sus quehaceres. El otro acierto del Manual del Viajero, me parece, radica en el conocimiento crítico de la tradición costumbrista mexicana de los cuadros de tipos, escenas y paisajes, de la cual la misma obra forma parte. Y es que en el texto entra en diálogo casi directo con otras obras costumbristas de la época, tanto con esas cimas del primer costumbrismo mexicano, que son los mexicanos pintados por sí mismos y México y sus alrededores, como con los planteamientos de tipos y escenas escritos por coetáneos del autor como Hilarión Frías y Soto, José María Rivera o incluso su cercanísimo y directo Florencio María del Castillo. Al respecto, no puedo dejar de señalar que en el capítulo tercero titulado Trajes, Usos y Costumbres, el más logrado literariamente del compendio, el narrador consigna la cultura de la plaza dentro de las costumbres cotidianas mexicanas. Para ello, describe el paseo de las cadenas de la Ciudad de México, del que dice el narrador que cobra un encanto indefinible cuando a los dulces rayos del astro de plata se ve a un lado la inmensa plaza reverberando con las multiplicadas y rojizas luces de sus alumbrados y allá más lejos los arcos de los portales inundados de luz. Por la parte contraria se despliega ancha y elevada la catedral que dibuja sus torres robustas e inmóviles en el sereno firmamento. El palacio, cerrando a un lado la plaza, con su lisa fachada sembrada de numerosos balcones y ventanas, sus torreones en los ángulos y su almenada azotea. 3 años antes, en 1855, como parte de México y sus alrededores, había aparecido el binomio plástico literario titulado Las cadenas en una noche de luna, firmada la parte narrativa por Florencio María del Castillo, el cercanísimo amigo de Arronis. El logro artístico de la litografía es único por la melancolía del horizonte que contrasta con la vitalidad de la escena, y considero que pocas o ninguna imagen más representativa y romántica del México decimonónico que esa. Sin embargo, hay que reconocerlo también, la parte literaria del cuadro no está a la misma altura, no solo por las escenas y por lo escueto, sino por lo inexpresivo, lo mecánico y lo común de sus señalamientos. Precisamente en diálogo con este cuadro,
y en otros pasajes del manual con otras representaciones iconográficas de México y el mexicano, como en el titulado La calle de Roldán o el Paseo de la Viga. Marcos Arronis dialoga tácita pero críticamente con la tradición costumbrista mexicana de los cuadros de tipos, escenas y paisajes, revelando así tanto las posibilidades del género en México como la renovación artística que hubiera podido desarrollar el poeta. Ya para cerrar esta conferencia quiero señalar el que considero el más importante y sensible de los méritos de Marcos Arronis como narrador de cuadros de costumbres, del manual del viajero en México como enunciado literario y cultural relativamente autónomo y autosuficiente. Me refiero a la perspectiva del narrador que busca no solo describir la realidad humana y cultural mediante la relación de los 1000 objetos de recreo y magnificencia que caracterizan al entorno mexicano, sino que, sobre todo, como lo señala con insistencia tanto en este como en otros de sus textos costumbristas, busca captar todo lo que presenta vida, movimiento y alegría. Y es que a diferencia de los otros narradores de los cuadros de costumbres, que en aras de destacar, explicar y concientizar las virtudes y los defectos del hombre y la cultura mexicana, objetos de la representación artística, asumían un punto de vista fotográfico, fijo y estático, que caracterizaba perfectamente, sí, al tipo cultural o a la escena costumbrista o al paisaje, pero de una manera inmóvil, inmutable, acartonada pudiera decirse. Marcos Arronis, en cambio, en el Manual del Viajero en México o Compendio de la Historia de la Ciudad de México y en sus otros cuadros costumbristas, logra trascender esa perspectiva retratista pasiva y capta el dinamismo de la cotidianidad de tipos, escenas y paisajes a partir de visualizarlos integradamente en un juego de correlaciones que expresan los nexos y la interdependencia del hombre con el medio físico y cultural. Al menos así sucede con el apartado que da cuenta de los pregones cotidianos de los vendedores, aspecto de la cultura popular mexicana que llamó la atención de propios y extraños, pero que a diferencia de Madame Calderón en La vida en México o de Hilarión Frías y Soto en el álbum fotográfico, Arronis llega a captar en toda su vitalidad y dinamismo, quizás logrado gracias a su sola exposición descriptiva, no necesariamente analítica ni paternalmente valorativa. Así sucede también con la narración de la vestimenta típica de la mujer de Posibles en la época, en la que lo importante, más que el señalar la recuperación de la moda, del uso de las sayas y mantillas, es que logra advertir y describir el ludismo efecticista, impresionista casi, me atrevería a decir, del juego de luces y movimiento de terciopelos y encajes. Otro tanto pudiera decirse de los cuadros o escenas costumbristas que refieren a las posadas, a las festividades sacras y profanas de Cuaresma y de los bautizos o particularmente a la celebración de los días de campo. Tipos, escenas y paisajes con vida, movimiento y alegría es, pues, lo que representa artísticamente el narrador en el Manual del Viajero en México o Compendio de la Historia de la Ciudad de México y lo que ofrece a sus lectores, lo que lo originaliza y diferencia de sus contemporáneos. Interesante hubiera sido conocer la evolución ética y estética que esas certezas y capacidades artísticas y vitales hubieran tenido en la obra posterior del poeta y narrador, y concretamente la manera como hubieran incidido en la renovación de la tradición costumbrista mexicana. Desafortunadamente, la muerte prematura de Marcos Arronis nos deja solo en el terreno de las suposiciones. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Nos vemos pronto.